Buenos días a todos y a todas. Por favor, si os sentáis, vamos dando comienzo y así no acumulamos retraso en el desarrollo de la jornada. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos a esta mesa redonda sobre las nuevas obligaciones de transparencia y conflicto de intereses. Y, en primer lugar, tengo que agradecer a la organización la invitación a moderar esta mesa, además rodeada de estos magníficos ponentes, como se podrá ver a lo largo del desarrollo de la mesa. Y, por supuesto, también a todos los que estáis como asistentes por la maravillosa acogida que ha tenido y que además estoy segura que de aquí saldrán reflexiones muy interesantes sobre una materia que desde luego no debe de pasar desapercibida, porque ya lo declara la propia ley en su exposición de motivos cuando fija como uno de los criterios la transparencia en la contratación pública y la transparencia como algo de carácter instrumental. De carácter instrumental porque tiene una repercusión claramente además también económica en los costes del contrato, pues la corrupción, los sobornos y las distintas distorsiones e irregularidades en materia de contratación pública tienen un claro coste, un promedio establecido por la Unión Europea aproximadamente en torno al 10%. Pero es que además tiene un empeoramiento claro en la calidad de los servicios públicos que se prestan a través de las herramientas de contratos y de las distintas modalidades que tenemos en el mismo. Pues bien, creo que la nueva ley ha dado un paso importante en la materia. Algunos dicen que podía haber sido mejor, que podía haber sido más. Efectivamente, siempre se puede hacer más y siempre se puede hacer mejor. Pero yo, francamente, creo que con hacer lo que tiene la ley ya deberíamos darnos por satisfechos. La ley ha incorporado sustanciales novedades en la materia, pero lo más importante de estas novedades va a ser verlas en la aplicación práctica, ¿verdad? Tiene novedades tanto de orden directo como de orden indirecto en relación a la transparencia. Desde las directas, a mí hay una que me preocupa, y que me imagino que nos preocupará mucho a todos, como es la nueva configuración del perfil del contratante, no tanto porque tiene nuevas obligaciones de publicidad, mayores obligaciones de publicidad, sino por la vía instrumental de que el 9 de marzo estaremos todos en la plataforma de contratos del sector público, publicando en formato abierto y reutilizable toda la información de nuestros expedientes de contratación. Es un horizonte que, como poco, me parece difícil de visualizar a día de hoy. Ojalá sea así, pero bueno, me parece extremadamente complicado. Pero sobre todo el planteamiento de la ley a mí me parece óptimo porque trabaja desde la prevención y a mí me parece que debe de ser así. Está muy bien la lucha contra la corrupción, pero la lucha en ese momento ya es un fracaso. El sistema ha fracasado porque se ha producido la corrupción, ha habido las distorsiones, las irregularidades y esas malas consecuencias, esas malas prácticas en materia de contratación. Por lo tanto, tenemos que pensar en esta nueva configuración del conflicto de intereses, en el establecimiento de ese vínculo con las medidas de compliance a través de las prohibiciones de contratar y las medidas de autocorrección, de redención para el sector privado que pueda arbitrar esas vías de contratación, pero también medidas de carácter indirecto. La nueva regulación de los contratos menores, que tengo entendido que ayer ya se comentó, creo que no va a haber ninguna moratoria, por mucho que todo el mundo o algunos sectores estén contando activamente con una moratoria. Olvidémonos de ellos. La ley nos da herramientas suficientes para responder a los principios de igualdad, de libre concurrencia. También tenemos que pensar que esos nuevos controles, esos nuevos órganos de control infinitas, que no nos daría la mesa, pero tal y como lo hemos planteado, vamos a intentar tocar distintos puntos de vista, distintos segmentos de la ley y distintas caras de ese caleidoscopio que nos puede ofrecer un poco una visión de un modo integral en relación a cómo se va a implantar o cómo debe de implantarse esta nueva contratación, esta nueva gobernanza en la contratación pública que la ley ha traído a través de las directivas europeas. Y para comenzar, y sin más dilación, voy a presentar a la primera de nuestras ponentes. Ella es Pilar Jiménez Rius, letrada del Tribunal de Cuentas destinada a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas y jefa de equipos de fiscalización de contratos públicos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y doctora en Derecho por ICADE. Además, el hecho de tener aquí a Pilar a mí me parece estupendo porque, como le adelantaba ayer en la cena, yo siempre utilizo un poco al Tribunal de Cuentas como el coco, ¿no? Porque a veces hay normas que no tienen un carácter sancionador específico y no sabes cómo intentar utilizar de un modo coercitivo, y siempre tenemos ahí el Tribunal de Cuentas y esa Fiscalía que trabaja tan activamente en la lucha contra la corrupción para poder intentar prevenir y intentar que las cosas no lleguen demasiado lejos. Por ello me gustaría plantearle un par de preguntas, en particular si cree que las medidas que recoge la nueva ley van a ayudarnos a reducir la corrupción y cuáles pueden ser las causas de que exista un alto grado de corrupción en materia de contratos en nuestro país. Para responder a ello, dispone de 10 minutos. Yo le pediré y le agradeceré además, al igual que todos, que sea extremadamente respetuosa con los tiempos asignados para facilitar que todos puedan disponer del tiempo y, sobre todo, que pueda haber una participación por parte de los ponentes. Pues, desde luego, esto, el enfoque práctico
de las mesas y el enfoque práctico de este tipo de congresos me parece desde luego una de las mayores riquezas que puede aportar. Cuando quieras, Pilar. Muchas gracias, Concha. Bueno, quiero comenzar dando las gracias a los organizadores del Congreso, en especial al profesor José Antonio Moreno Molina y a la editorial Ale Wolters Kluwer, en las personas de María José Hierro y de Lourdes Bernal, por haberme invitado a participar hoy aquí con ustedes. Antes de entrar a contestar la pregunta o las preguntas que se me formulan, sí que quería hacer una pequeña precisión. Y dos precisiones. La verdad es que ser la primera en tomar la palabra es para mí una novedad, porque generalmente, no sé por qué, a los del Tribunal de Cuentas siempre nos dejan para los últimos. Por lo tanto, voy a intentar ser muy respetuosa con el tiempo y voy a intentar hacer una exposición lo más dinámica y ágil posible. Y la segunda precisión que quería hacer es que, bueno, en el último congreso que estuve, cuando terminé, el auditorio no digo hecho en cara, pero me comentó que había salido con una sensación agridulce, con un cierto pesimismo, con un cierto estado de depresión al haber escuchado las palabras o el mensaje que yo quería transmitir. Y de verdad, nada más lejos de mi intención que ustedes salgan con ese sabor agridulce. Pero sí que quiero que comprendan que, igual que decía ayer el magistrado de la Audiencia Nacional, a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas no nos llegan los contratos más bonitos. Nos llegan precisamente los casos más patológicos. Nos llegan algunos de los casos, por no decir la totalidad de los casos, donde hay un mayor grado de corrupción. Por lo tanto, les pido primero disculpas si de mis palabras se deduce un cierto tono pesimista y, por otro lado, les pido que un poco compensen o tengan en cuenta que compensen mis palabras, que intenten entenderlas desde el punto de vista de donde yo estoy trabajando, desde mi puesto de trabajo. Contestando a la pregunta que me formulaba la moderadora, creo que la ley de contratos va a terminar o va a reducir el grado de corrupción en materia de contratación pública. Creo que no, y comenzaré con unas palabras que leí el otro día en el blog de un ilustre jurista, de José María Chávez. Tiene un buen blog de lajusticia.com, que me imagino que muchos de ustedes lo conocen, y que decía lo siguiente: no festejemos la muerte de la corrupción, añado yo, por haber aprobado una nueva ley de contratos del sector público, porque miren, los contratos son como las cucarachas, sobreviven a todo, porque los corruptos, como la mafia, saben buscar vías alternativas cuando ven a la banda diezmada o cuando se implanta la ley seca, por aquello de que la tentación se aviva con la ocasión. Y es que la gran ocasión para la corrupción suelen brindarla las malas leyes. Con esto, ¿es la ley de contratos? Me lleva a la siguiente pregunta. ¿Es la ley de contratos una ley mala? No me atrevo a decir que lo sea. La ley de contratos, como hemos visto a lo largo del día de ayer y esta mañana, tiene aspectos muy positivos, tiene aspectos menos positivos y tiene aspectos que a los que se les debería dar una nueva pensada. No sé, por no extenderme y ser respetuosa con los tiempos, pero habría que dar una nueva pensada a la regulación de modificados, habría que dar una pensada a los contratos menores, a los conceptos jurídicos indeterminados que hay en la ley, que son demasiados. Siempre los hay, porque en materia de contratación tiene que haberlos, pero como señala el dictamen del Consejo de Estado, cuidado con esos conceptos jurídicos indeterminados, porque han abierto muchas puertas a muchas corruptelas y los nuevos conceptos jurídicos indeterminados que hay en la ley de contratos va a abrir puertas a nuevas corruptelas en materia de contratación pública. Podría señalar otros aspectos que creo que deben de ser mejorables, pero, como digo, no quiero extenderme. Pero no creo que la corrupción no vaya a reducirse por el hecho de que la ley de contratos nueva sea mejorable. Creo que, como me preguntaba antes la moderadora, hay otras causas que coadyuvan a que la corrupción en materia de contratos públicos no vaya a reducirse, o por lo menos es mi opinión, no creo que vaya a reducirse. Yo he señalado o he seleccionado, por el tiempo que tengo, 4 causas que me gustaría comentarles. La primera, la debilidad de las instituciones de control externo. La segunda, la debilidad de las instituciones de control interno. La tercera, la debilidad de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas. Y, por último, la cuarta, el elevado grado de impunidad que estamos viviendo en nuestro país, no ahora, sino desde hace ya mucho tiempo.
Muy brevemente, ¿por qué entiendo que hay una debilidad en las instituciones de control externo? Cuando hablo de instituciones de control externo me estoy refiriendo tanto al Tribunal de Cuentas como a los órganos de control externo de las comunidades autónomas. Porque, mire, piensen ustedes, ¿se han reforzado estas instituciones en los últimos años? La respuesta es no. ¿Se les ha tenido en cuenta a la hora de elaborar la ley de contratos del sector público u otra normativa, llamémosla anticorrupción? Tampoco. Es más, el Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo yo llevo 20 y tantos años, llevan por lo menos más de 30 años poniendo de manifiesto en sus informes de fiscalización los innumerables incumplimientos de la ley de contratos. Es verdad que unas veces ponemos meras formalidades, pero otras veces en estos informes se reflejan verdaderos incumplimientos y graves incumplimientos de la ley de contratos. ¿Y qué se ha hecho? Pues no se ha hecho nada. Se sigue incumpliendo, se siguen reiterando esos incumplimientos. No me vale, y yo estoy aquí como letrada de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, no únicamente como letrada del Tribunal, no me vale pero sí que voy a defender en este punto, no en otros, al Tribunal de Cuentas. No me vale que me digan el tópico de es que el Tribunal de Cuentas siempre llega tarde, porque eso, gracias a Dios, eso se ha solventado. Ahora mismo estamos haciendo fiscalizaciones del año 2015-16, es decir, que no están tan lejanas en el tiempo. Cuando digo que de los informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas y de los órganos de control externo no pasa nada, no se deduce ninguna consecuencia para mejora de la contratación, debo de hacer una pequeña precisión. Y es que también señalaba como una causa de corrupción la debilidad de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas. De unos años a esta parte, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas se ha centrado en exigir responsabilidad derivada de los informes tanto de fiscalización del Tribunal de Cuentas como de los órganos de control externo, y estamos luchando por intentar depurar todas aquellas responsabilidades que apreciamos en estos informes. Estas responsabilidades pueden ser desde responsabilidades penales, hemos conseguido sentencias apreciando prevaricación y malversación en materia de contratos, pueden ser responsabilidades contables, pueden ser responsabilidades tributarias e incluso estamos empezando a exigir responsabilidades derivadas de la inaplicación de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno. Pero yo decía que una de estas causas de que no se va a reducir la corrupción es la debilidad de la Fiscalía del Tribunal. Es que para esta misión que tenemos de apreciar responsabilidades en nuestros informes, más dar trámite a todas las denuncias que nos entran cada día, relacionadas unas veces con contratos, otras veces no, la mayoría de las veces relacionadas con contratación pública, somos 7 personas. Somos un fiscal jefe, 4 fiscales, una letrada y una auditora del tribunal. Como pueden ver, la debilidad viene en la falta de medios, tanto materiales como personales, para hacer frente a esta tarea. Pero bueno, no quiero tampoco detenerme demasiado en ello. La tercera causa que yo he señalado de corrupción, por la que yo entiendo que no se va a reducir la corrupción, es la debilidad de los órganos de control interno. Yo creo que aquí hay bastantes secretarios e interventores de administración local. En mi opinión, creo que han estado infravalorados. Ellos tienen una misión y un papel fundamental en la lucha contra la corrupción en materia de contratación pública y en mejorar, no solamente en luchar contra la corrupción, sino en mejorar el modo en el que se tramitan los expedientes de contratación. Espero y deseo que el nuevo Real Decreto 424/2017 dé una oportunidad, un espaldarazo a estos órganos de control interno de nuestras administraciones públicas. Por ir terminando, la cuarta causa de corrupción que yo apreciaba es el elevado grado de impunidad que hay en nuestro país. Piensen ustedes, ¿cuántas veces hemos oído? Mira, esto no es una infracción administrativa, esto no es una infracción, perdón, esto es una infracción administrativa, esto es una infracción disciplinaria. ¿Qué va a ser un delito? Es que nada es delito. ¿O qué me dicen de no se pueden matar moscas a cañonazos? ¿O es que el Código Penal es la última ratio? Sí, claro, la última ratio, pero no la no ratio, que es lo que muchas veces, desde donde yo estoy, es lo que aprecio. Porque piensen ustedes, y ya voy finalizando, si se incumple la ley de contratos, si ustedes incumplen la ley de contratos, ¿qué consecuencias hay? En la mayoría de las ocasiones, pocas. Gracias a que están ahora los tribunales administrativos de recursos contractuales, gracias a ellos hay ahora unas consecuencias. Pero hasta entonces no. Hasta entonces las consecuencias eran mínimas y eso es con lo que tenemos que intentar luchar. No quiero terminar con este
panorama negativo, pesimista, como he dicho antes. Quiero, al contrario, si me permites terminar y cerrar, con una visión un poco más positiva y el reflexionar sobre la capacidad que tenemos cada uno de nosotros en nuestra esfera de trabajo de mejorar en la lucha contra la corrupción, haciendo cumplir el ordenamiento jurídico, en concreto la ley de contratos, exigiendo los que tenemos esa responsabilidad, exigiendo las responsabilidades que se derivan del incumplimiento de la ley de contratos y reforzando tanto a los órganos de control interno como a las instituciones de control externo, a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas. Y no puedo cerrar sin señalar que uno de los medios, de los mecanismos más inteligentes que hay para luchar contra la corrupción es elevar el grado de profesionalización de todos los que nos dedicamos a la contratación pública. Nada más, tenía más cosas, pero quiero respetar mi tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar, tanto por tus interesantes reflexiones como por respetar el tiempo. Efectivamente, la debilidad de las instituciones de control es uno de los paradigmas que se producen, lamentablemente, no solo en el ámbito de contratos, sino en carácter general en el cumplimiento de muchas otras normas, ¿no? Creo que ayer uno de los temas que se había abordado era el tema de la contratación pública electrónica también, ¿no? Que yo, además de suscribirlo, considero que es una garantía también de transparencia, de seguridad jurídica. Tampoco voy a hacer una encuesta sobre el cumplimiento de la Ley 39 y la Ley 40. Creo que irían muy en paralelo a las previsiones del perfil del contratante a 9 de marzo. Entonces, como no hay consecuencias, ¿no? Yo siempre digo que tenemos como leyes de distintos niveles, ¿no? Leyes que se cumplen y luego soft law. Leyes que impulsan, promueven y recomiendan, pero que luego no tenemos una capacidad práctica, pero tampoco los que ejercemos el control o intentamos ejercer el control para, digamos, poner sobre la mesa la obligatoriedad de la misma. Y enlazando con la intervención de Pilar, me gustaría dar paso a la siguiente intervención, que es la de Manuel Villoria, que seguro que todos ustedes le conocen. Manuel es catedrático de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, dirige el Observatorio de Buena Gobernanza, es doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, licenciado en Derecho, licenciado en Filología, bueno, autor de numerosas publicaciones, pero también, sobre todo, y en esta materia, muy reconocido como fundador y miembro de la Junta Directiva de Transparencia Internacional, autor de múltiples publicaciones, ponencias, conferencias, y estaríamos todo el fin de semana, así que lo voy a dejar aquí, seguro que sobradamente conocido por todos. Y digo que enlaza muy bien con la ponencia anterior porque precisamente la intervención de Pilar iba en ese control posterior y la intervención de Manuel va a ir precisamente en cómo trabajar desde el principio del expediente de contratación cuando estamos pensando ya en ese expediente de contratación para evitar que se produzcan en la prevención, precisamente en ese control de la integridad desde el minuto cero del expediente. Y por eso nos va a hablar de los pactos de integridad. Pero además de explicarlo, le voy a hacer un par de preguntas que seguro que muchos de ustedes u otras personas que luego vean esta intervención se han hecho o se hacen, y es, por una parte, ¿qué añaden estos pactos de integridad al control que ya se hace por parte de los interventores? La administración pública, en todos los niveles, con carácter general, tiene sus controles internos, sus intervenciones. ¿Qué añade contar con un pacto de integridad de esta naturaleza? Y, sobre todo, ¿salen caros estos pactos de integridad? Se ha hablado de eficiencia en la contratación, es decir, si yo estoy hablando de conseguir esa contratación pública eficiente que responda a los objetivos fijados y resulta que estoy añadiendo un control externo que no necesito porque no me viene impuesto por la norma, ¿qué me va a añadir, ¿no?, en ese contrapeso de si es rentable, ¿no?, por decirlo de algún modo, contar con un pacto de integridad? Cuando quieras, Manuel, tienes 10 minutos para tu intervención. Bueno, para empezar, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí en Cuenca con todos ustedes. Es una pena que tenga solo 10 minutos porque en 10 minutos no me da tiempo a desplegar todo mi arsenal de confusión. Pero en todo caso quisiera empezar diciendo que si hay un área de riesgo para la corrupción en la administración pública, ustedes saben que es la contratación. Entre el 10 y el 30% del PIB de muchísimos países se emplea en contratación y, en consecuencia, donde hay tanto dinero hay muchos riesgos de corrupción. Desde Transparencia Internacional, con la ayuda de expertos como el profesor Jimeno, hemos hecho toda una serie de propuestas para luchar contra la corrupción en este ámbito de la contratación pública, y brevemente les voy a enunciar algunas de ellas y acabaré con los pactos de integridad, lógicamente, para que vean cómo todavía queda mucho trabajo por hacer, aunque se ha avanzado bastante con esta nueva ley. Para empezar, yo creo que creemos en Transparencia Internacional que es fundamental tener un único portal de información sobre licitaciones,
que sería bueno eliminar los procedimientos negociados sin publicidad, es decir, todavía de alguna forma existen, pero yo creo que a medio plazo tal vez podríamos encontrar algunas formas más transparentes de desarrollar este tipo de actividades, que sería importante hacer obligatoria la publicación de la información relativa a cesión de contratos y datos completos de subcontrataciones. Esto ya va avanzando, evidentemente, que hay que ampliar la información que difunden las administraciones públicas sobre contratación pública, los estudios previos, toda la fase de formación del contrato. Luego ya los perfiles, sí se ha avanzado bastante, los perfiles de los licitadores, los conflictos de intereses, la ejecución del contrato, añadir un seguimiento integral con respecto a los objetivos, indicadores, evolución final de los contratos. Creemos que es importante conocer los verdaderos propietarios de las empresas. Eso es un ámbito donde todavía queda bastante por realizar y habría que hablar con los notarios a ver si nos dejan utilizar su famosa base de datos. Publicar en el portal de transparencia de las licitaciones realizadas, pero con un sistema de búsqueda multifunción de acceso libre y gratuito que nos permita, ¿verdad?, a través de la reutilización, comparar, analizar, conocer por qué en un determinado municipio o en una determinada administración un determinado bien se compra 10 y en otro se compra 12. ¿Qué razones hay, por ejemplo? Crear portales de datos abiertos en contratación, en consecuencia creemos es una estrategia fundamental. Hacer obligatoria la publicación de análisis comparativos sobre los costes efectivos de servicios similares. También creemos que es muy importante aprobar códigos de buenas prácticas en materia de contratación pública, crear los catálogos de buenas prácticas. De hecho, se está trabajando por parte de algunos de ustedes en este ámbito. Exigir la elaboración de un informe anual sobre la política de compras públicas que analice el impacto presupuestario y los efectos desde la perspectiva de la eficiencia, la equidad, la participación y las medidas de mejora adoptadas, que es fundamental consolidar el sistema de tribunales administrativos, pero sobre esto yo creo que ya han hablado y saben que es uno de los grandes avances que hemos tenido en esta materia de la prevención, la lucha contra la corrupción y la eficiencia en el sector público, que hay que crear canales para la información y la denuncia de los casos de corrupción en la contratación pública y para ello es ineludible empezar a tener ya sistemas de protección al denunciante efectivos. Este país todavía no los tiene y nos estamos, como en tantas cosas, quedando atrás comparativamente con casi todos los países avanzados y que hay que exigir las responsabilidades civiles y, en su caso, penales a las empresas por los sobrecostes injustificados, los incumplimientos de plazo, la calidad de los resultados, que muchas veces saben ustedes que no se hace. Sobre este tema les animo a leer la sentencia del caso Palau para ver cómo los que corrompen suelen salir bastante bien librados casi siempre. En cuanto a ya las últimas propuestas, y ya voy a lo fundamental, sin lugar a dudas el control posterior, la auditoría son fundamentales y el control de los conflictos de interés, por ejemplo, las puertas giratorias también deben controlarse de forma más intensiva en los gobiernos locales, en las administraciones públicas en general, por no decir en otros ámbitos que ahora recientemente el informe del Greco nos ha venido a insistir. Ni en el Parlamento ni en el Poder Judicial se controlan adecuadamente las puertas giratorias. En consecuencia, impulsar la contratación electrónica, de lo que ya hablaron ayer, que me parece un método muy, muy interesante para reducir riesgos de corrupción, diseñar un sistema curricular que asegure la capacitación y profesionalización de los empleados públicos encargados de la contratación y en este sentido mi experiencia en Estados Unidos, donde en gran medida me he formado, indica que el hecho de tener personas perfectamente cualificadas para desarrollar actividades de contratación es fundamental para reducir los riesgos, ¿no?, de la contratación pública. Y entre otras cosas, pues tenemos que tener unos buenos sistemas de alertas tempranas que nos vayan indicando, cuidado, hay un riesgo por aquí, ¿qué pasa? Y luego, finalmente, los pactos de integridad, que es brevemente lo que les voy a contar ahora. Bueno, los pactos de integridad son contrarios a la nueva ley 917. Yo creo que no, al contrario, la ley insiste en los principios de integridad y de transparencia. La ley habla también en el artículo 64 de que los órganos de contratación deben tomar
medidas adecuadas para luchar contra la corrupción. El artículo 332, cuando habla de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, dicen que entre sus funciones está verificar que se apliquen las buenas prácticas de transparencia y que se controlen los conflictos de interés. Y, desde luego, ¿qué más? Pues que efectivamente tanto el artículo 157.5, que da de alguna forma la posibilidad y anima a que la ciudadanía participe en el examen de las proposiciones y propuestas de adjudicación, y el 202, que habla de condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter social, ético, medioambiental y de otro orden, nos dan una base legal, creo, extraordinariamente sólida para avanzar en los pactos de integridad. Un pacto de integridad esencialmente consiste en lo siguiente. Si alguien de una administración pública, por ejemplo Castilla-La Mancha lo va a hacer ahora, el Ayuntamiento de Madrid fue el pionero, decide que tal vez sea interesante realizar un pacto de integridad, se puede poner en contacto con Transparencia Internacional o con otra organización, desde luego, que sea reputada, que esté reputada y sea sólida, y le dice, vamos a intentar un pacto de integridad. Los pactos de integridad empezaron ya hace 20 años en América Latina y luego se han trasladado a Europa. La Unión Europea los ha considerado como unas buenas prácticas, los está promoviendo para grandes construcciones, tanto el aeropuerto de Berlín como la biblioteca de Vilnius han sido desarrollados o están siendo desarrollados con pactos de integridad. Y en suma, una administración dice, vamos a intentar un pacto de integridad, se dirige a Transparencia Internacional y antes de que empiece el contrato se firma un convenio entre las dos organizaciones, y Transparencia Internacional normalmente es quien se encarga de seleccionar un grupo de monitores. No se trata de personas de la sociedad civil muy bien intencionadas, sino de auténticos expertos, profesores y expertos en contratación pública en el campo del derecho administrativo, luego ingenieros de caminos, arquitectos muy consolidados que van a ayudar a monitorear todo el proceso. Pero monitorean antes de que empiece el proceso. Lo primero que preguntarán es, oiga, ¿es necesario un pacto de integridad? ¿Es necesario realizar este contrato? ¿Por qué? ¿En el marco de qué planificación han decidido ustedes desarrollar este contrato? Y luego van siguiendo todas las fases del contrato y monitoreándolo, monitoreando la ejecución, monitoreando todas las modificaciones, monitoreando hasta los pagos e incluso pueden monitorear hasta la auditoría final. Es decir, que estos monitores expertos en el ámbito de la contratación pública y del desarrollo de obras públicas, por ejemplo, van a suponer un apoyo para el control público. Entonces, ¿esto qué coste tiene? Pues en principio es muy bajo, no creo que en ningún caso supere el 0,5 del presupuesto, las medias están en eso, simple y llanamente es un dinero que puede salir de la propia administración o que puede ser financiado por la empresa adjudicataria y ese dinero sirve para pagar a estos monitores unas cantidades que suelen ser bastante simbólicas, y si no, que se lo digan a Chema, que ha sido el primer monitor en este ámbito. Son cantidades simbólicas, muy pro bono, es una actividad que se hace bastante pro bono y que permite, eso sí, pues que los viajes, ciertos costes de oportunidad se compensen. Y además de esto, es importante decir que los pactos de integridad no quitan ninguna competencia a los interventores, todo lo contrario, lo único que hacen es ayudar. Yo siempre digo, si yo les preguntara a ustedes en qué tipo de avión quieren viajar, si en un avión que tiene 3 sistemas de seguridad para que el tren de aterrizaje funcione adecuadamente, o en uno que solo tiene uno, ¿cuál elegirían? Yo creo que este es un sistema redundante, pero muy útil para la contratación pública. Y luego, finalmente, hay un acuerdo, una serie de acuerdos entre ya el adjudicatario y la administración pública, que es que ya la parte que se monitorea cuando empieza el trabajo real de realización del contrato, y en ese acuerdo pues se pueden incorporar todas las cláusulas éticas de buenas prácticas que se consideren adecuadas, no solo el cumplimiento de la ley, sino ir más allá y establecer un sistema de sanciones duro para aquellas empresas que
actúen de forma indebida y de forma corrupta. Bueno, este es en esencia lo que quería decir. Muchísimas gracias. Yo creo que no me he pasado. No, muchas gracias. No, muchas gracias, Manuel, además por despejar estas dudas que sí que suscitan con mucha frecuencia y sobre todo por poner el hincapié en la necesidad de introducir esa integridad, ¿no? Que además a mí es una palabra y esa connotación que me gusta tanto y que pone de relieve su intervención, que efectivamente tenemos un marco de obligaciones mínimo que establece la ley, pero que nada nos impide asumir un mayor compromiso con la integridad, con el cumplimiento de ciertas obligaciones de carácter más ético, ¿no? A lo mejor que legal, pero que al final repercuten todas en esa misma finalidad, ¿no? Hay que trabajar desde la prevención, pero no solo con la ley. Cada organización, una administración autonómica, la estatal, las locales, con toda la diversa heterogeneidad que tiene el mismo, tiene que ver exactamente cuál es su tipología contractual, sus características de conformación y ver cuáles de estas, que a mí me gusta mucho esta expresión, de buenas prácticas, pueden coadyuvar, ¿no?, a un mejor cumplimiento misma. Y entre esas buenas prácticas se encuentra facilitar el acceso a la información. Se dice de siempre que la información es poder y otra de las caras de ese caleidoscopio de esta materia es el acceso a la información por parte de los posibles licitadores, ¿no? Ahí la Administración juega con esa información y el manejo de la misma. Y desde ese punto de vista, nuestro siguiente ponente va a abordar estas materias. Nuestro siguiente ponente es Joaquín Meseguer Yebra. Él es en la actualidad subdirector general de Transparencia del Ayuntamiento de Madrid, pero tiene también una dilatada experiencia y un currículum extraordinario. Es funcionario del Cuerpo Superior de Administración de Castilla y León, ha puesto en marcha el Consejo Consultivo de esta comunidad, ha estado también ya en el Ayuntamiento de Madrid como responsable de la Inspección General de Servicios, académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación desde 2014. Él ha sido pues el coordinador de los trabajos de elaboración de la Ordenanza de Transparencia, ¿no?, que es un referente para todos del Ayuntamiento de Madrid y activo colaborador también de la FEMP en todas las materias de transparencia, coordinador del Grupo de Acceso a la Información Pública, autor de numerosas monografías y ponente y conferenciante habitual en estos campos. Pero en relación con esta materia, me gustaría que abordásemos estrictamente cómo se debe de aplicar este acceso a la información pública a partir de marzo, ¿no? Es decir, cómo está esta regulación en la nueva ley, en la Ley 9/2017, del acceso a la información por parte de los licitadores. No esta publicidad activa, sino esta que se llama publicidad pasiva, y la existencia en esta materia, además, como de un doble control, ¿no?, de una doble carretera, que por una parte tenemos los órganos de control en materia de transparencia, los comisionados, y por otra parte los órganos de control en materia de contratación. ¿Cómo vamos a coordinar, a hacer posible ese engranaje de un modo coordinado y coherente, ¿no? Porque a veces esta inseguridad jurídica, esta atomización, podría hacer aquí una nota al pie sobre los tribunales de recursos contractuales de carácter local y lo que puede ser realmente una atomización y un camino, en mi opinión, que poco va a favorecer esta materia de la que estamos hablando, pero no lo haré para no robar más tiempo. Pero sobre todo también las dificultades en la aplicación del límite de confidencialidad. Todos sabemos que en el acceso a la información pública se argumentan con mucha facilidad los distintos límites que tan generosamente nos proporciona el artículo 14 de la ley. Y en esta materia en particular, el de confidencialidad. Va habiendo ya un pequeño cuerpo de doctrina, pero desde luego todos queremos saber, Joaquín, cómo va a ser esto a partir de marzo, del 9 de marzo de 2017, y cómo tenemos que actuar ante estas solicitudes de acceso a la información. Cuando quieras, tienes 10 minutos. Muchas gracias. Sí. Bueno, buenos días a todos. Voy a utilizar una presentación para apoyarme en mi exposición. Lo primero de todo, agradecer a Wolters Kluwer, especialmente a la persona de Lourdes Bernal, la invitación, y también, por supuesto, a la moderadora de la mesa, de la que he escapado momentáneamente su poder físico de llamada de atención. Pero estoy seguro de que me ha amenazado así, que se va a levantar, dice, para darme un toque en la espalda en el caso de que me pase en el tiempo de mi exposición. Bueno, la verdad es que cuando Conchi me invitó a escribir un capítulo en el libro que también os recomiendo y que además edita Wolters Kluwer, que se titula La nueva contratación pública en el ámbito local, cuando me invitó a escribir sobre el acceso a la información pública en el ámbito de la contratación, y cuando además en esta mesa redonda me invitó también a hablar de lo mismo, la verdad es que fue todo un reto. Un reto sobre todo porque la ley prácticamente no habla absolutamente nada de este tema. Y escribir y hablar sobre algo que no está escrito algunas veces es fácil, sobre todo cuando es para criticar, pero algunas veces es un reto y un compromiso porque supone pues, realizar también propuestas o planteamientos alternativos a lo que no está dicho, ¿no? Bueno, para empezar, como os he dicho, frente a lo que es la publicidad activa o la transparencia activa
que la ley sí que regula, digamos, mucho más ampliamente que lo que decía o contemplaba el texto refundido de la Ley de Contratos del año 2011. La verdad es que la ley en materia de acceso a información pública no plantea nada, no hay absolutamente, diríamos, ninguna alternativa, ningún desarrollo que estudie o analice, diríamos, no el acceso del licitador a lo que es el expediente de contratación, sino lo que entendemos en el ámbito de la transparencia pública, el acceso de cualquier persona al expediente. En este sentido, aunque todos tenemos bien claro qué es lo que significa acceso a información pública, dependiendo obviamente de quién ejerce ese acceso, hay dos regímenes distintos y eso sí que es algo que es importante poner en cuenta o tener en cuenta. Es verdad que la ley tiene una regulación muy pequeña, muy breve, sí, con respecto a lo que es el acceso a la información pública por parte de los propios licitadores, como interesados que son en el propio procedimiento de contratación, pero en absoluto la Ley de Contratos hace referencia para nada al acceso a la información pública por parte de cualquier persona que no tenga esa condición de interesado, ¿no? Incluso el acceso al expediente de contratación por parte de los licitadores una vez que el expediente está cerrado, que se ha finalizado. La Ley de Transparencia, que dice sobre el acceso de los licitadores o de los interesados al expediente de contratación, pues no dice nada en realidad. Lo que sí dispone la disposición adicional primera de la Ley de Transparencia en su apartado 1 es que aquellos licitadores o interesados que quieran acceder a la información, obviamente, que obre en un procedimiento de contratación donde ellos tengan esa condición de interesados y el procedimiento esté abierto y esté en curso, no pueden solicitar el acceso a la información pública por la vía de la Ley de Transparencia. Directamente remiten a lo que es la normativa reguladora del procedimiento de que se trate, en este caso de la normativa contractual. ¿Cuál es la regulación de la Ley de Contratos actual en relación al acceso de los licitadores al expediente de contratación? Pues fijaros, es mínima, es raquítica, yo creo que además es muy restrictiva, porque es la única que se contempla en el artículo 52 de la Ley de Contratos y únicamente con la finalidad de acceder al expediente para formular el recurso especial en materia de contratación. En ningún otro punto ni en ningún otro artículo de la ley se hace referencia al régimen de acceso a la información pública por parte de los licitadores. Eso, desde luego, desde la perspectiva de alguien que trabaja en transparencia y, desde luego, creo que a partir de ahora, para todos aquellos que gestionáis contratación pública, desde luego solamente puede merecer un reproche y una crítica importante. En lo que no dice o en lo que no regule la Ley de Contratos nos tenemos que ir obviamente a la norma supletoria, que es la Ley de Procedimiento Administrativo Común, que tampoco dice nada sobre el acceso a la información pública. Tiene una referencia muy vaga al derecho de acceso a la información pública por parte de cualquier persona, remitiendo a la Ley de Transparencia, y tiene una cita también muy vaga en el artículo 53 al acceso a la información pública por parte de los interesados en el procedimiento, dándoles obviamente o confiriéndoles un derecho de obtención de copia de los documentos que haya en el expediente, pero nada más encontramos. Bien, en lo que a mí me interesa contaros, sobre todo porque la Ley de Transparencia sí que habla de ello, aunque la Ley de Contratos no lo haga, es el acceso universal que tienen a partir de diciembre del año 2015 cualquier persona, cualquier ciudadano, a la información pública y, por lo tanto, también a la información que obra en cualquier expediente de contratación. La propia ley dice que cualquier persona, sin acreditar legitimación alguna, ni siquiera sin la necesidad de motivar una solicitud de acceso, puede obviamente tener acceso a los expedientes. Sí que pueden existir regímenes específicos de acceso a la información pública, que pueden ser incluso más restrictivos que los que la Ley de Transparencia contempla, pero el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno Estatal ha dicho bien claramente que en materia de contratación pública no existe ningún régimen específico de acceso. Y eso efectivamente lo comprobamos leyendo la ley actual, la ley que entrará en vigor en los próximos meses. No existe ningún régimen específico que contemple el acceso a la información contractual en nuestro país. Bien. Efectivamente, en la Ley de Contratos, en el artículo 52, se enuncia claramente el límite de la confidencialidad en el acceso a la información pública por parte de los licitadores. En la propia Ley de Transparencia, Acceso a Información Pública y Buen Gobierno, que es una ley que se aplica con carácter básico a todas las administraciones públicas, este principio, este límite también está contemplado. Es verdad que no en los mismos términos, porque no hace referencia al límite confidencialidad como una restricción en el acceso a la información pública, sino que sí hace referencia a los intereses económicos y comerciales como un límite en el acceso a la información pública. Diríamos que es lo que
con palabras de la norma de transparencia, identificamos con el límite de la confidencialidad en la ley de contratos. La confidencialidad sí que aparece también como un límite en la ley de transparencia, pero vinculada al secreto que hay que guardar en el proceso de adopción de decisiones. Nada que ver con la confidencialidad en el proceso, con el procedimiento administrativo de contratación pública. También existe otro límite importante en materia de acceso a información pública en la Ley de Transparencia, que también juega un papel muy importante en el acceso a los expedientes de contratación, que es el límite de la propiedad intelectual. Esta es una consulta que siempre se nos hace a los que trabajamos en transparencia cuando alguien pide el acceso a un expediente y a un acceso, por ejemplo, a un expediente de contratación. Es decir, cómo juega, obviamente, la documentación que ha aportado los licitadores, cómo juega el límite de la propiedad intelectual en el acceso a esos documentos que han aportado los licitadores, los contratistas al proceso de contratación. Bueno, y la última parte de mi intervención querría centrarla en un conflicto que se está planteando actualmente y que creo que os interesa también conocer a todos vosotros, especialmente a los que trabajáis en los tribunales o en los órganos de control, diríamos, o de resolución de los recursos especiales en materia de contratación. Aunque ha venido siendo así y la ley de contratos actual no impide que siga siendo de esta manera, efectivamente los tribunales o los órganos competentes en materia de recurso especial en materia de contratación entran a resolver muchas cuestiones relativas al acceso a la información pública cuando obviamente el licitador, el recurrente, expone como una de las razones o fundamentos de su recurso un problema de acceso a información pública. Pero es cierto que muy recientemente algunos órganos de control en materia de transparencia, comisionados de transparencia, consejos de transparencia, están, diríamos, arrogándose una competencia, una facultad para resolver también reclamaciones potestativas en materia de acceso a información pública. La ley de transparencia contempla una reclamación, igual que un recurso especial en materia de contratación, una reclamación en materia de acceso a información pública, que permite obviamente a las personas recurrir a aquellas resoluciones en materia de acceso a información pública que no le hayan sido favorables, ¿no? Bien, algunos licitadores están recurriendo a estos órganos de transparencia reclamando denegaciones de acceso a información pública, mientras que por otra parte también están interponiendo el recurso especial en materia de contratación frente a los tribunales especializados, órganos administrativos especializados en esta materia. Y esto se ha evidenciado pues muy recientemente, en octubre del año pasado, con esta resolución de la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública, que es el comisionado de Transparencia en Cataluña, donde ha entrado a resolver una reclamación de acceso a información pública interpuesta por un licitador en un procedimiento administrativo en curso porque no se le estaba dando el debido acceso a la información pública que demandaba, ¿no? La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso reconoce que tiene competencia sobre este ámbito. Yo no estoy muy de acuerdo en que los comisionados tengan esta competencia en aquellos procedimientos que están todavía en curso cuando el recurso lo interpone el licitador, pero de hecho la comisión entra a resolver sobre este asunto y algunos comisionados yo creo que van a seguir esta estela, pero sí que reconoce que en el caso de que se hubiera interpuesto un recurso especial en materia de contratación debería de inhibirse a favor de este órgano. Mirad, yo la inhibición como un recurso preventivo en un supuesto de conflicto de intereses o de abstención la entiendo y creo que es una de las soluciones posibles, pero la inhibición en un supuesto en el que las competencias no están debidamente clarificadas y alguien puede estar, diríamos, entrometiéndose en una competencia que no le es suya propia, lo único que hace es evidenciar un defectuoso deslindamiento, diríamos, o división de competencias entre diferentes órganos de revisión. Las únicas soluciones que a mí se me ocurren en este caso sería que hubiera un deslinde, diríamos, incluso a nivel normativo, de lo que es la competencia de unos y otros órganos revisores en materia de acceso a información pública, o también la posibilidad de que, si los órganos de transparencia empiezan a resolver sobre esta materia, pidan un informe preceptivo a los tribunales especiales en materia de contratación o viceversa, unos con otros, ¿no? Esta es precisamente la solución que precisamente la GAIP, la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso en Cataluña, ha encontrado cuando va a resolver reclamaciones en materia de acceso a información pública, cuando el tema de debate es el acceso a datos personales. Lo que hace, y ha establecido en su propia ley de transparencia, es que solicitará un informe preceptivo a la agencia, a la Autoridad Catalana de Protección de Datos, antes de resolver la reclamación de acceso a información pública. Bueno, pues si en esta materia también decide recurrir, diríamos, a estos tribunales especiales en un momento previo a la resolución definitiva
de la reclamación en materia de acceso a información pública, pues al menos tendremos una doctrina que será uniforme. Hasta la fecha, por lo menos los que trabajamos en transparencia, estamos viendo que las resoluciones de las comisiones de transparencia son mucho más proclives al acceso que las resoluciones en esta materia de los tribunales especiales. Yo lo dejo ahí encima de la mesa, pero creo que es un tema importante para dilucidar, para resolver y para avanzar en materia de acceso a información pública en nuestro país en contratación administrativa. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín. Sin duda un tema interesante que probablemente acabaremos viendo que se deslindan en los tribunales, ni más ni menos. Evidentemente los licitadores utilizarán todas las vías a su disposición y este recurso común a todo, ¿no? Disparar absolutamente a todo lo que se mueve, pues disparan a todo, y si es el órgano de control en materia de transparencia, el órgano de control en materia de recursos, a ver quién da la razón o no, y luego ahí se encuentran las administraciones, evidentemente en una situación muy complicada, pero sin ninguna duda está claro que la transparencia en esta materia, es decir, la posibilidad de acceder a la información, es clave para alcanzar estos objetivos fijados en la norma, para garantizar los principios de libre concurrencia, de igualdad de los licitadores y desde luego, para establecer de un modo muy claro qué se puede acceder a la información y qué no se puede acceder a la información. Y para finalizar ya, contamos con la presencia en esta mesa de Rafael Fernández Acevedo, que al igual que el resto de ponentes, pues un extraordinario currículum. Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Derecho por la Universidad de Vigo. Aquí estamos la cuota gallega en la mesa, que además ha habido bastante más en este congreso. Y ha realizado diversas estancias de investigación en universidades internacionales. Es profesor titular de Derecho Administrativo en la Facultad de Ciencias Jurídicas y de Trabajo, coordinador del Máster de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, ha impartido en numerosas ponencias, ha desempeñado distintos cargos académicos en las facultades de Derecho, ha desempeñado servicios de asesoramiento, es autor de numerosas ponencias en esta materia, especializado en el ámbito de la contratación pública, y hoy contamos con él aquí para abordar la que sería la última pata de esta mesa, ¿no? Que es también otra de las caras en las que además la ley sí que, digamos que innova o desde luego regula de un modo ex novo el tema de los conflictos de intereses. Ya avanza que en mi opinión es de un modo quizás un poco parco, y sobre todo porque el tema de los conflictos de intereses en determinados ámbitos da muchísimo juego, porque delimitar ese interés, cuando existe ese interés o no, pues al final tiene un cierto grado de subjetividad que si no se objetiviza, si no se establecen unos parámetros anteriores, siempre va a estar la discrepancia de la interpretación, ¿no? Cuando hablaba antes Pilar de los conceptos jurídicos indeterminados, el diablo está en los detalles. Y en el caso de los conflictos de intereses, el ámbito del que yo procedo, por ejemplo, en el ámbito local, en el que no es que haya fusión de todos los niveles, sino absoluta confusión del nivel político con el administrativo, con los ciudadanos, donde encuentras a un político en una mesa de contratación, porque la ley, recuerdo, ha decidido mantenerlos, a pesar de que en principio la tendencia era la supresión, pero los ha mantenido reduciendo cuota, aunque por extensión en algunos casos menos, pero están ahí y al final, pues si son los licitadores del pueblo, ¿no? Por decirlo entre comillas, primos, tíos, vecinos, compañeros de colegio, de estudios, de los niños, es decir, ¿no? ¿Dónde hay esos intereses y dónde no? Es muy complicado delimitar. En ello nos va a ayudar Rafael, que nos va a proporcionar unas pistas sobre cómo delimitar la existencia de ese conflicto de intereses, a quién le va a competir la prueba y cuáles son las posibles medidas para prevenir, porque, vuelvo a decir, tenemos un único artículo, el 64, no se establece ningún procedimiento, evidentemente yo entiendo que debería de ser contradictorio, hay una normativa que es la aragonesa, que precisamente sí que ha establecido un procedimiento, con lo cual al final esto va a quedar al albur de lo que se decida en cada organización. Evidentemente, seguiremos atentamente los consejos de Rafael para fijar nuestra hoja de ruta sobre cómo actuar cuando tengamos un conflicto de intereses y la doctrina de los órganos de control, pero la ley ahora mismo nos permite, pues eso, desde ser el más riguroso y el más estricto en el tratamiento de los conflictos de intereses hasta una laxitud que pueda rayar un poco incluso en el incumplimiento. Así que cuando quieras, ilumínanos, Rafael, 10 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la presentación. Gracias también. ¿Se me oye? Ahora sí. No. Gracias. Decía, muchas gracias por la presentación, gracias también a la organización y sobre todo al profesor José Antonio Moreno Molina por haberme invitado a participar en estas jornadas. Bien, una advertencia inicial, yo no formo parte de ningún órgano de contratación, soy jurista y mi aproximación a este tema va a ser una aproximación, por lo tanto, jurídica, abordándola desde la directiva, las directivas, por un lado, y su transposición en la Ley de Contratos del Sector Público de 2017, que aquí nos ocupa. Algunas de las consideraciones que voy a hacer ya las ha adelantado la moderadora, pero trataré de profundizar un poquito en ellas. En primer lugar,
una cuestión, de carácter introductorio. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia aborda como conflicto de interés tanto aquellos conflictos que surgen en el seno de la propia entidad contratante en razón de que un cargo público tiene un interés privado que colisiona con el interés público que debe defender esa entidad contratante y ese cargo público que trabaja para esa entidad, produciendo un impacto en su tarea habitual, digamos, y afectando a su objetividad y a su imparcialidad. Este sería un tipo de conflicto y el otro es el derivado, el que puede derivarse de la participación de una entidad licitadora o un candidato en la elaboración previa pues de los pliegos, de las especificaciones técnicas, incluso de consultas preliminares al mercado, de la que ayer nos hablaba la profesora Valcárcel, etcétera, etcétera. Es decir, esa participación previa puede situar en una posición de ventaja a ese licitador respecto de otros posibles licitadores. Bien, estos dos supuestos son tratados, digo, por la jurisprudencia como conflictos de intereses. En cambio, las directivas tratan separadamente, por un lado, los conflictos de intereses que voy a denominar propiamente dichos en el artículo 24, mientras que los conflictos derivados de la participación previa en el procedimiento se regulan en el artículo 41. Bien, es conocido que los conflictos de intereses en materia de contratación pública son habituales, que quiebran el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre los operadores económicos y que es tarea primero del legislador y después de los operadores económicos también garantizar la imparcialidad. Para garantizar la imparcialidad tenemos necesariamente primero que detectar las situaciones de riesgo y en segundo lugar es absolutamente indispensable diseñar mecanismos de prevención, por supuesto sin olvidar los mecanismos, digamos, de carácter reactivo, pero los fundamentales son los mecanismos de prevención, porque una vez surgido el conflicto, el fracaso ya se ha producido, como se ha dicho en esta mesa con anterioridad. Bien, el principio de transparencia como corolario del principio de igualdad, los principios de competencia y ahora de integridad que se contienen en el artículo 1 de la ley, exigen ese establecimiento de medidas preventivas y, en su caso, reactivas. Echando un vistazo muy rápido al artículo 24 de la directiva, vemos que, por un lado, obliga a los Estados miembros a velar porque los poderes adjudicadores, dice, tomen medidas adecuadas para prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de interés. Y, por otro lado, contiene una definición de conflicto de interés, definición en ese sentido novedosa, porque traslada esa definición de conflicto de interés al ámbito de la contratación pública. Cierro mi visión de las directivas aludiendo a un aspecto que me parece que la ley española, a la hora de hacer la transposición, ha dejado un poquito de lado. Y es que la directiva explícitamente deja claro que la solución del conflicto de interés no exige siempre la exclusión del licitador y mucho menos su declaración de incurso en prohibición para contratar de carácter general. Hay que adoptar o hay que tratar de adoptar otro tipo de medidas y solo como última ratio, como última medida, cuando no es posible ninguna otra menos incisiva, declarar la exclusión del licitador. Hay que tener en cuenta que el principio de competencia exige lograr que tengamos la mayor participación posible en el procedimiento, que haya el mayor número de competidores. Si excluimos por cualquier conflicto a los licitadores, habremos reducido esa competencia y, por lo tanto, habremos obtenido probablemente un precio peor o una solución peor en la compra que nos hayamos propuesto. En este sentido, tanto la Directiva de Contratos Públicos como la de Concesiones explícitamente indican que el principio de proporcionalidad tiene que jugar un papel fundamental a la hora de determinar las medidas que adoptemos para solucionar el conflicto de intereses. Bien, ¿cómo ha trasladado la Ley de Contratos del Sector Público Española esta regulación a nuestro ordenamiento jurídico? Bien, en primer lugar hay que decir que efectivamente el artículo
El artículo 64 de la ley regula los conflictos por primera vez en nuestro derecho, los conflictos de intereses en el ámbito de la contratación pública. Esto no puede ser sino valorado de forma positiva. Pero la regulación que hacen de los conflictos de intereses las directivas es una regulación muy parca y que exige, a mi modo de entender, una pormenorizada regulación por parte del derecho interno. Regulación que efectivamente contiene la ley aragonesa que mencionaba la moderadora, pero que la ley de contratos del sector público no ha afrontado. Y no ha afrontado porque se limita o se ha limitado a recoger de forma prácticamente mimética las disposiciones de las directivas. 4 aspectos que voy a definir en relación con la regulación española, o la regulación de la ley de contratos del sector público sobre los conflictos de interés. En primer lugar, sobre el ámbito subjetivo. La ley española atribuye el concepto, determina el concepto de conflicto de interés por referencia al personal del órgano de contratación. Esto me permite interpretar en un doble sentido esta referencia al órgano de contratación. No se hace referencia a la entidad contratante, sino al órgano de contratación, lo cual me permite, repito, dada la ubicación sistemática del artículo 64 en el libro primero, referido a la contratación en el sector público, me permite interpretar que este artículo es de aplicación a todos los entes del sector público, es decir, tanto si se trata de administraciones públicas o obviamente, poderes adjudicadores, no administración pública, pero también los meros entes del sector público estarían concernidos, estarían incluidos en esta regulación. Por otro lado, sin embargo, la ley hace referencia al personal del órgano de contratación y obvia, de algún modo, el resto del personal de la entidad contratante. El resto del personal que podría, en hipótesis, influir en ese procedimiento de contratación y que, sin embargo, no forma parte, propiamente dicha, del órgano de contratación. Esto en administraciones, digamos, de un cierto tamaño, administraciones estatales, administraciones autonómicas, con numerosos órganos de contratación y que también, digamos, qué mal voy de tiempo, ¿no? Que también cuentan con personal que no forma parte del órgano de contratación y que podría influir generando un conflicto de interés. Por otro lado, la ley española omite la mención que hace la directiva al personal de un proveedor de servicios de contratación que actúe en nombre del poder adjudicador. Personal de proveedor de servicios de contratación, que en estos momentos además está utilizándose cada vez más y que debería incluirse también en el ámbito subjetivo del concepto. Bien, y por último, para finalizar, dado que no me queda más tiempo, se echa de menos, como la moderadora comentó, la regulación de un procedimiento. Es obvio que para determinar, primero, la existencia del conflicto y, segundo, determinar las medidas para solucionar ese conflicto, es absolutamente imprescindible un procedimiento contradictorio en el que se dé audiencia a los interesados. En este sentido, no quiero terminar sin traer a colación la sentencia de Vigilo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2015, donde se afirma taxativamente que el órgano competente no puede trasladar la carga de la prueba de la existencia del conflicto al denunciante o al recurrente cuando se está en el ámbito de un recurso en materia de contratación. Que es tarea, que es obligación del propio órgano competente la carga de probar la existencia del conflicto y la determinación, por supuesto, de las medidas. Y bien, esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Muy interesante y además es un tema que hay que aterrizar precisamente, como muy bien señalabas, en relación con la necesidad de establecer un procedimiento y sobre todo que tenemos que pensar que estamos viviendo nuevos tiempos, nuevos cambios de relación y algo tan sencillo como a veces la amistad en redes sociales, estas cuestiones que a lo mejor nos pueden parecer tan inocentes, pueden derivar en sabe Dios qué, ¿no? Pues si un miembro del órgano de contratación sigue en Facebook o es amigo de... pues a lo mejor tiene consecuencias, alguien hace una denuncia y tenemos ahí una existencia de conflictos de intereses.
Y francamente, puede parecer que no, pero yo lo he vivido muy recientemente en un tribunal, en este caso de un órgano de selección, el hecho de que uno de los miembros del órgano de selección y uno de los opositores fuera amigo en Facebook determinó la anulación del procedimiento en sede administrativa, aunque luego en sede judicial, yo creo que, bueno, como criterio de su señoría estableció que la amistad virtual no es lo mismo que la amistad real y que no supone pues un conflicto no en este caso, pero creo que sí que es muy indicativo de que, bueno... Exageración. Sí, pero al final se plantean las denuncias, hay que estudiarlas y lo que hoy es no, veremos cómo acaba siendo, ¿no? Le das al me gusta a un producto, a un suministro, a un servicio, etcétera. Acaba de revolucionar. Wolters Kluwer, tu mejor socio.